Si te parece, Fernando, se lo vamos a consultar a nuestro invitado de esta noche, que ya está en el piso con nosotros. Se trata del ministro de Producción de la provincia de Río Negro, Carlos Banacloy. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Muy buenas noches y buenas noches para toda la audiencia. Bueno, preocupados, ¿no? Me imagino porque es una gran cantidad de dinero que se está perdiendo Río Negro y los productores, obviamente. Sí, la verdad que veníamos saliendo de la pandemia y siempre celebrando por lo menos volver un poco a la normalidad, una guerra que realmente era impensada para el sector productivo y inclusive nos agarra con barcos embarcados previos a la guerra. Los primeros barcos salen el 4 de febrero, Claro. Y esos barcos ya salen sin saber que iba a haber una guerra de por medio. Obviamente la primera situación más preocupante fueron los bloqueos que hacen automáticamente los países de la OTAN hacia Rusia, y dentro de esos bloqueos obviamente las navieras se ven bloqueadas para operar y llegar con la fruta ya embarcada. O sea, el primer escollo son esas toneladas que bien mencionabas, que eran cerca de 13.000 toneladas, de las 70.000 que históricamente en promedio se comercializan hacia Rusia. Esas 13.000 toneladas quedan en los barcos, 3 de ellos sin arribar a ningún tipo de puerto, con lo cual también empieza a generarse la complicación de saber cuál es el estado de la fruta, que no haya perdido la conexión del frío, que se siga manteniendo en frío. Exacto. Y se empiezan las gestiones diplomáticas para ver de qué manera esa fruta puede llegar a destino. Hay que pensar que también esto es un tema de humanidad, y hoy creo que las posibilidades de destrabar esta situación es pensar en los 150 millones de rusos que hoy no solo no reciben nuestras peras, sino que no reciben ningún tipo de alimento, porque este bloqueo es un bloqueo mundial. Y pensemos también en la situación de salud de esa gente. Gran parte del ciudadano ruso no es quien propicia una guerra o el que elige invadir Ucrania. Esta es una decisión política de un presidente, con lo cual se sabe que hay planteos en la Organización Nacional de las Naciones Unidas para que la parte humanitaria empiece a tratar de desbloquear lo que es hoy el ingreso de alimentos. Con lo cual, hemos visto en otros ámbitos también cómo los bloquean a todos los rusos, deportistas, artistas y todo, ¿no? sí, creo que en eso hay que también, por un lado, separar lo que es la situación de la guerra de lo que es las personas y los individuos. Hay muchos individuos que no son los que toman las decisiones, y esto pasa en cualquier democracia, ¿no? Nosotros, ante una decisión de un gobierno, no todos pueden estar de acuerdo o no, y la verdad que es muy injusto el bloqueo real hacia la ciudadanía, que en casos hoy particulares pensemos aquel que tenga un tratamiento oncológico que no pueda recibir su medicación, ¿no? Es un tema de humanidad, con lo cual es muy profundo, y por eso iniciamos dos gestiones. Por un lado, todo lo que es diplomático, para ver de qué manera se podía destrabar el arribo de la fruta que ya está embarcada, más las que está embalada. Hay que pensar que gran parte de la pera se conserva embalada, con lo cual ya está embalada para ese destino. Hoy redestinar no es tan sencillo, la mayoría de los países tienen protocolos específicos. Nosotros Claro. tenemos protocolos para Brasil, tenemos protocolos para Estados Unidos. Entonces, no es redireccionar la fruta a cualquier destino, sino tienen que ser destinos muy particulares. Además, no se ministro, pasa... sí, perdón, vale. No, que hay variedad en las calidades. Tengo entendido que Rusia compraba una pera ya de segunda o tercera calidad, y hay mercados de Europa que compran de primera, ¿es así? Sí, hay que pensar que el CAT 1 o el CAT 2, cuando se le llama a la categoría, también es el calibre y es el color, inclusive en las manzanas. No quiere decir que es una fruta que vaya en mal estado, Claro, o mucho menos, sino que simplemente por una cuestión de tamaño, por selección de la máquina, por un rasponcito que pueda tener la fruta, va pasando a otra categoría, categoría 1, categoría 2 o categoría 3. Sí es gran consumidor de estas categorías, pero no así, ojo, los supermercados, porque ellos también, nosotros hoy llegamos a supermercados rusos con fruta mucho más elegida. O sea, hay un abanico de productos. Compran varias calidades, varios tipos de pera, Exactamente. ¿no? Hay un porcentaje que puede ser esa, pero otra que también es de primera. Con respecto a esto que hablábamos, que hay otros países que por ahí no pueden comprar por este tema de las restricciones o de las medidas que tiene cada uno de los países. Y aparte está el peligro de que se termine perdiendo la fruta por descomposición también. Sí, nosotros tenemos dos variedades. Una que es la más problemática, que es nuestra pera Williams, que es mucho más perecedera que lo que es Packham. Packham nos da un poco más de tiempo para poder trabajar en otros mercados y redireccionar la fruta, pero para esto también hay que poner en contexto la situación financiera. Estos 70 millones de toneladas de fruta que se comercializan en fresco o en caliente es gran parte del motor financiero para continuar el segundo semestre. Entonces, por un lado tenemos el problema de que no llegan las peras, pero por otro lado tenemos el problema real, que es un tema financiero. Es decir, esa fruta que hoy no se está cobrando, porque a partir de que llegue la fruta hay que ver de qué manera se hace la gestión de cobranza, ya que de por sí hoy Rusia tiene un corralito interno, no se pueden transferir más de $10.000 por empresa por año. Entonces se hace mucho más complicado redireccionar también la parte económica. Así que la situación es compleja. Estuvimos reunidos en la provincia de Buenos Aires, en el Ministerio de Agricultura, con la gobernadora Anabela Carreras, con el senador Alberto Bretiné, con el equipo completo del Ministerio de Agricultura de la Nación,
En esto Banco Nación, Cancillería, Julián Domínguez, ¿no? Julián Domínguez, el ministro, y la verdad que muy ejecutivo, una reunión muy interesante donde ya pusimos 3 o 4 objetivos. El diplomático, por supuesto, agregaduría comercial, lo que es la diplomatura hoy en la diplomacia en Rusia, y por otro lado la parte financiera. En esto activamos algunas herramientas para ver de qué manera hacemos el paliativo para poder continuar con la temporada de alguna manera un poco más normal de lo que hoy realmente, después de la pandemia, viene la guerra Ucrania-Rusia. Una más de mi parte, Carlos. Supongamos que ingresa esa fruta. Tenemos la suerte que dejan pasar los barcos, que llega a San Petersburgo, pero después el circuito financiero que mencionaba, justamente cómo llega el dinero de los rusos a nuestro país. ¿No hay impedimentos internacionales que corten ese circuito? Sí, hoy hay bloqueos, por eso también se está buscando la solución de las dos herramientas. Por un lado lo que es la logística y por otro lado la financiera. A ver de qué manera se puede transferir vía inclusive cuentas que puedan tener estas empresas en el exterior que no estén dentro de la comunidad rusa, porque claramente van a sufrir el bloqueo. Y me parece que es el segundo problema real que tienen las empresas locales que comercializan hacia ese mercado. Ministro, mientras tanto, bueno, ustedes están en el medio, ¿no? Tratando de justamente mediar en este conflicto. ¿Qué reclaman los productores, las empresas que ya colocaron estas peras en el mercado? No, principalmente es salir de esta situación hoy de vaciamiento financiero. Aquí esto hay que pensar que gran parte de las empresas, la mayoría, solo una, no tiene materia prima de productores. Las 21 empresas que destinaron fruta para estos contenedores son todas empresas que tienen productores integrados. Pensemos que en la mayoría de ellas está la fruta de los productores, con lo cual la fruta de esos productores después tiene una liquidación, y esa liquidación, hoy nosotros, esta agenda es parte de que no se corte esa cadena de pago. Claro, es todo un efecto dominó que perjudica hasta el último productor. Pensemos que la fruta que no se embala, la fruta que no está trabajada en los galpones, es fruta que no se despacha, el puerto no funciona, la logística no funciona, los transportes no funcionan y por supuesto no hay liquidación para nuestros productores. Es el día a día, bueno, y habrá que esperar cuáles son las negociaciones. Le agradecemos mucho. ¿Y cuánto hay que esperar? ¿Cuánto habrá que esperar? No, nosotros lo que tenemos es muy buena expectativa de que se solucione la parte humanitaria, que al menos pueda llegar la fruta. No es menor que la fruta llegue, porque la fruta que se embarcó son 700 contenedores, es un volumen importante de fruta y es prácticamente una cuarta parte de lo que se despacha a Rusia. Ya entrando los contenedores también va a habilitar llegar por otros lugares o por otros destinos y redespachar parte de la fruta que ya está embalada para el destino Rusia. Ahora sí, ministro, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Gracias, buenas noches.